Estimados amigos, bienvenidos a la unidad número 4 de esta asignatura, Filosofía del Derecho. En esta unidad número 4 vamos a continuar con el análisis de las modernas corrientes de la filosofía del derecho. En la unidad número 3 nosotros analizamos la jerarquía constitucional, la jerarquía normativa, propuesta por el jurisconsulto austriaco Hans Kelsen. Por otra parte, también analizamos un tema que es importantísimo, que es la constitucionalización del orden jurídico, para concluir con el análisis del bloque de constitucionalidad y el estudio de la contradicción de tesis 293, diagonal 11. Vamos a continuar entonces nosotros ahora con el capítulo número 4, argumentando dos temas principales: el control de convencionalidad, que es un complemento de la unidad número 3, y los derechos humanos desde su punto de vista filosófico, desde esta concepción moderna del Estado constitucional de derecho. Muy bien, entonces iniciamos la unidad número 4. Amigos, el control de convencionalidad. Si nosotros tenemos que definir el control de convencionalidad, tendríamos que definir qué es la adecuación de los actos de autoridad que tienen como sustento, que tienen como origen la Convención Americana de los Derechos Humanos y los protocolos adicionales que de ella derivan. En un inicio, cuando surgió esta Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, teníamos dos instrumentos muy importantes: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bajo esta perspectiva, entendemos que el origen del control de convencionalidad fue un origen concentrado, limitado a estos dos entes que se encargaban de verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pero por otra parte, tenemos un control difuso de convencionalidad que tiene como su sustento, tienen como su origen las resoluciones jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular de un voto muy significativo de don Sergio García Ramírez en el caso Migna Manchang contra Guatemala, o en el caso Almonacid Arellano contra Chile. Sin embargo, ello no impide que el control concentrado y el control difuso de convencionalidad entren en una armonía dentro de la interpretación y aplicación de la nueva ciencia del derecho. Estimados amigos, entonces, bajo esta perspectiva, una vez que hemos hecho alusión al control de convencionalidad en su aspecto concentrado y en su aspecto difuso, vamos a señalar nosotros cuál es el fundamento del control de convencionalidad. Y podemos señalar que tenemos un fundamento internacional, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y por su parte la Convención Americana de los Derechos Humanos. Otra referencia que es muy importante es la referencia al Fundamento Nacional del Control de Convencionalidad, tomando dos aspectos importantísimos: el control de convencionalidad tomando como origen la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del año 2011, así como la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra México y su respectiva resolución en el expediente varios 910 diagonal 2011 que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien, estimados amigos. Bien, entonces, una vez que hemos hecho nosotros alusión al control de convencionalidad, debemos de destacar que los poderes constituidos del Estado, como es el caso del legislativo, diputados y senadores, tienen que tomar como referencia la Convención Americana de Derechos Humanos y establecer la norma secundaria, siempre teniendo como referencia a esta Convención Interamericana de Derechos Humanos. A este principio también lo conocemos nosotros como principio de interpretación conforme. Por otra parte, dentro de este mismo bloque de constitucionalidad o estudio del control de convencionalidad, tenemos que tomar como referencia que esta Convención Americana de Derechos Humanos y las resoluciones que emite el Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas tendrían que aplicar lo siguiente: verificar que la norma que van a aplicar está acorde con la Convención, y en caso de ser contraria, preferir las autoridades jurisdiccionales la aplicación de los tratados internacionales que tengan una protección más amplia, que tengan una protección superior en el tema de los derechos humanos.
Entonces esas son referencias que nosotros tenemos que destacar cuando hacemos un análisis del control de convencionalidad. Muy bien, estimados abogados, entonces ya hemos hecho alusión a cuál es el origen del control de convencionalidad. Ya hemos hecho alusión a los alcances del control de convencionalidad, tanto para las autoridades legislativas como para las autoridades de naturaleza jurisdiccional. Pero entonces el punto de referencia o el punto de partida principal, por lo menos en el Estado mexicano, es la reforma constitucional del 10 de junio del año de 2011, que vino a reformar o vino a dar un cambio de paradigma, la forma de interpretar, la forma de aplicar el derecho, porque con antelación la autoridad secundaria, la autoridad derivada de la Constitución, tenía como limitación la aplicación de la norma al caso concreto sin hacer ningún ejercicio de ponderación. Bajo la nueva corriente, bajo la nueva concepción de los derechos humanos, entonces nosotros entendemos que las autoridades deben de hacer un ejercicio de ponderación. Regresemos a esta reforma constitucional del 10 de junio del 2011. Y reiteremos lo que establece el artículo 1 de nuestra Constitución, cuando señala que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y aquí vamos a señalar que existen dos principios que regulan o que protegen este texto constitucional: el denominado interpretación conforme y el principio pro persona. Interpretación conforme, la norma a la luz de la Constitución, y aplicar la norma que más favorezca, que más garantice o que menos restrinja los derechos fundamentales de la persona. Muy bien, estimados amigos, los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Su origen son de corriente justnaturalista. Todos gozamos de ellos por el simple hecho de ser seres humanos, por el simple hecho de tener esta genética conceptual, esta genética protectora, garantista de estos derechos. El objetivo principal de los derechos humanos es defender la dignidad de la persona, defender la dignidad de los seres humanos. Los derechos humanos se clasifican en explícitos o implícitos. Explícitos es: aquí se encuentran los contemplados en nuestro texto constitucional. Y por otra parte, los implícitos, aunque a la letra no se encuentren, de la jurisprudencia, del análisis, nosotros vamos a destacar que implícitamente esos derechos humanos se encuentran reconocidos en esta Constitución y en los demás tratados internacionales que ha ratificado. Por otra parte, la implicación de los derechos humanos implica un tema de exigibilidad de su cumplimiento, así como un tema de corresponsabilidad para hacer efectivos los derechos humanos. Bien, estimados abogados, es muy importante que nosotros entendamos que ha habido una génesis de los derechos humanos. Y vamos a pasar por un estudio de distintas etapas de los derechos humanos, desde la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Si nos referimos nosotros a la Edad Antigua de los derechos humanos, inclusive tenemos que partir de Mesopotamia, de la ley de la ley del talión que se estableció en esta tierra, en la cual se establecía una regla, ojo por ojo, diente por diente, y se estableció límites para estos pueblos. Por otra parte, también tenemos una principal atribución de derechos humanos en el cilindro de Darío, que de alguna manera estableció algunas libertades, algunas prerrogativas para el pueblo. También tenemos algún reconocimiento de derechos humanos, incluso en la propia Grecia antigua y en la Roma clásica. Por otra parte, durante la Edad Media, con el surgimiento del cristianismo, encontramos a ciertas prerrogativas que se empezaban a establecer dentro de el reconocimiento de los derechos humanos planteados desde el punto de vista de lo que establecían las Sagradas Escrituras y las limitaciones que éstas establecían.
Por otra parte, tenemos el análisis de los derechos humanos en la Edad Moderna, principalmente partiendo de dos aspectos importantísimos: la Revolución Francesa con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así como la independencia de los Estados Unidos con su respectiva Constitución del año de 1787. Muy bien. Los derechos humanos, sin lugar a dudas, tienen características muy importantes como son inherentes a la persona humana. Son indispensables para que nosotros como seres humanos podamos desarrollarnos. Son derechos que de alguna manera son limitados. Son limitados en el aspecto de que no podemos transgredir derechos de terceras personas. Por otra parte, las autoridades tienen la obligación de garantizar y respetar esos derechos humanos, y los derechos humanos son integrales y universales. Hay un reconocimiento de los derechos humanos tanto a nivel normativo como institucional. Al final de cuentas, esta situación nos conlleva a que los derechos humanos estudian, analizan la realidad humana y el contexto de la realidad social para su respectiva progresividad. Una valoración axiológica hacia dónde tienen que llegar estos derechos humanos. Muy bien. Ya mencionamos algunas de sus características y los principios que lo definen. Son irrenunciables. Los derechos humanos no pueden ser objeto de renuncia, de menoscabo. Los derechos humanos son indivisibles, se ejercen en su totalidad. Los derechos humanos son inherentes a los seres humanos y los derechos humanos son inalienables. No se transfieren, no se enajenan a terceras personas. Por otra parte, los derechos humanos también son de naturaleza progresiva. Evolucionan conforme los cambios sociales lo requieren. Los derechos humanos son universales, sin importar cuestiones culturales, políticas, sociales, económicas, y los derechos humanos se ejercen en su totalidad, en un tiempo y en un espacio determinado. Muy bien. Hay retos que son importantísimos que nosotros tenemos que tomar en consideración en una perspectiva actual de los derechos humanos. Los derechos humanos, bajo esta concepción moderna de la filosofía del derecho, vamos a entender que tienen una concepción amplia. Es decir, no solamente los que establezcan la Constitución, sino también los que señalen los tratados internacionales. Hay una concepción universal de los derechos humanos. Esto significa que la referencia de los derechos humanos no solamente quedan en el contexto local, sino también en un elemento de globalización de los derechos humanos. Hay que mejorar los mecanismos de protección de los derechos humanos para hacerlos más efectivos, para hacerlos más eficaces. Y por último, debemos nosotros considerar que existe un papel emancipador en los derechos humanos. Estimados amigos, en esta unidad número 4 nosotros hemos hecho alusión a muchos puntos que son fundamentales e importantísimos para todo jurista. Nosotros estudiamos la referencia del control de convencionalidad, planteando que existen dos tipos de control de convencionalidad. Tanto el control de convencionalidad concentrado, que radica principalmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como un control de convencionalidad difuso que tienen todos los demás operadores dentro de los sistemas latinoamericanos que han aprobado la Convención Americana de Derechos Humanos, o también conocida como Pacto de San José. Reconocimos que hay dos fundamentos o hay fuentes del control de convencionalidad: la fuente internacional y la fuente nacional. La fuente internacional lo tenemos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como en la Convención Americana de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales, mientras que a nivel nacional lo tenemos en la Reforma Constitucional de junio del 2011, así como en el caso Radilla Pacheco contra México. Estas son referencias importantísimas que hemos mencionado. Nosotros hemos hecho alusión a cuáles son los alcances del control de convencionalidad, tanto para las autoridades legislativas como para las autoridades jurisdiccionales. Y por otra parte,
también hicimos un estudio detallado respecto a los derechos humanos que se contemplan ya a partir de su reconocimiento, a partir de la reforma constitucional de junio del 2011, planteando los principios que se rigen, que surgen de ella, que son la interpretación conforme y el principio pro persona, y haciendo una alusión muy detallada a la naturaleza de los derechos humanos. Estimados amigos, muchas gracias por la atención que tienen ustedes en esta cuarta unidad sobre su asignatura Filosofía del Derecho.